Ayer en un pueblito que estuvimos de un paseo por un pueblo Yesterday we went just for a walk in a village con las niñas with my granddaughters, y de pronto allí sale por una esquina un señor corriendo and all of a sudden a man came around a corner running, y me dice, ¿os habéis dejado las llaves? and he said, "You left your keys." Me trajo las llaves And he brought my keys porque sabía que eran mías. because he knew they were mine. Habíamos estado sentados en aquel banco y él sabía que las llaves eran mías We had been sitting on a bench, and he knew that the keys were y mine, no se quedó con ellas. and he didn't keep them. Vino He came y me las dio. and he gave me Y yo tengo en the esta keys. mañana algo So I have something today que es vuestro that is yours, y yo no me quiero quedar con ello and I cannot keep it, y os lo quiero dar. and I want to give it to you. Es posible que alguno, o quizá más de los que yo imagino, pues no lo hayan perdido. And maybe many of you have not lost it, No te pueden devolver nada que no has perdido. and they cannot return to you anything that you haven't Pero lost. es posible que alguno de vosotros lo haya perdido de vista. But maybe some of you have lost sight of it. Pues quiero venir esta mañana a decirte, oye, que te has dejado esto. So when I say to you this morning, hey, you forgot your keys. La epístola a los Hebreos, So the letter to the Hebrews, el capítulo 8, chapter 8. cuando abrimos este libro, When we open this book, que tú lo tienes por ahí, ¿no? Porque ahora algunos en lugar de abrir el libro abrís el móvil. I know some of you have the book, some of you have the cell phone. Recuerdo que hubo un tiempo en que yo me enfadaba mucho porque comenzábamos abriendo la Biblia y yo veía que la gente estaba entretenida con el móvil. Sometimes in the past, I got upset because when it was time to open the Bible, I saw that many people were getting their phones. Yo decía, esto es una falta de respeto And I hacia thought, mí this is a lack of respect for me y hacia el Señor. and for the Lord. Con el móvil. Luego me di cuenta que Afterwards, I understood lo que estaban mirando en el móvil era la escritura. that what people had on their cell phones was scripture, was the Bible. So it's fine. Lo que es a mí me sigue gustando el libro. I like the book. Cuando abrimos este libro, So when we open the book, estamos abriendo la palabra de Dios. we're opening the Word of God. Hay quien se dedica a triturar la palabra de Dios. Now, some people dedicate their lives to just Tienen wrong handle the Word of God. la mentalidad de un mono. They have the mentality of a monkey. No dicen que venimos del mono. They say that we come from the Y monkey. con una mentalidad de mono, And with the mentality of a monkey, dicen, esto sí, esto no, they say, esto lo it's quito, okay, this is not. I'll take this away. esto quiere decir otra cosa. This means something different. Si tú quieres saber lo que la palabra de Dios quiere decir, Now, if you want to know what the Word of God wants to say, means, ábrela y léela porque eso es lo que quiere decir. open it, No hay read más. it, and that's what it means. And that's it. ¿Tú te imaginas, si vives, me imagino, en un tercero, en un cuarto, Can you imagine living on the third floor or the fourth floor, un día sales a la terraza y dices, este azulejo no me gusta, and one day you go to your terrace and you say, the balcony, and you say, I don't like this. este cemento, este concreto, como dicen los americanos, lo quito un poquito con I don't el... like this concrete, the cement. I will take this. Y al día siguiente sales y dices, esta baldosa tampoco me gusta y esto también lo You quito. say, I don't like this tile. I don't like this floor. And you start. Un día vas a salir a la terraza, One day you're going to go out in the balcony. vas a pisar allí You're going to step, y vas a terminar abajo. and you're going to end up on the ground. Y esto es lo que están haciendo algunos. And this is what some people are doing. Al malinterpretar o interpretar la escritura como a ellos les parece, Wrong interpreting the scripture as they feel o like, quitar cosas de ella. taking away things from scripture. Pues el diluvio es una ficción. Like the deluge is just fiction. El tema de Jonás en el vientre del pez es una historia para niños. Jonah in the stomach of the fish, that's the story for La children. resurrección de Jesús es algo simbólico. The resurrection of Christ is symbolic. Te aseguro que todo es cuestión de tiempo. I assure you it's all about Van a salir un time. día a la terraza y van a terminar abajo.
They're going to go to their balcony and they're going to end up, Porque ellos mismos están quitando debajo sus pies el único fundamento. because they are removing from their feet the only foundation. Lo he visto con los años. I have seen it throughout the year, Eso. No habéis sido formales con la palabra de Dios. that it's because they have not been respectful towards the Word of God. No lo habéis tomado en serio. They have not taken the Word of God seriously. Y un buen día resulta que ni sabes de dónde, quién eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. And one day you wake up, you don't know who you are, where you're going, where you came from. Iglesia, nosotros somos Church. gente sencilla. We are simple people. No hay muchos nobles ni muchos poderosos entre There are vosotros, not lo many vil, lo noble, nor menospreciado, powerful among lo que no us. es, But the es lo que vile, Dios ha escogido para avergonzar the a lo que rejected is es, what God has chosen, para que nadie se gloríe en su presencia. so that nobody glories in His presence. Somos gente sencilla, We no are tenemos ningún simple problema en people. reconocerlo, We have no problem in recognizing that. pero por sobre todas las cosas, But above all things, creemos la palabra de Dios. we believe the Word of God. Un señor decía, ¿tú crees que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez? Pero ¿tú crees que eso es posible? A man said, "Do you ¿Cómo really puedes believe that creer Jonah eso? spent 3 days in the fish? How can you believe that?" Este hombre Come dijo, on. yo creo a pies juntillas la palabra de Dios. And this man said, "I believe from the beginning to the end the Word of God." Y si la palabra de Dios dijese que fue Jonás el que se tragó al pez, lo creería. And if the Word of God said that it was Jonah that swallowed the fish, I would also believe that. Esta es una actitud de necedad, según el mundo. According to the world, our attitude is foolishness. Pero es una actitud de sabiduría, según Dios. But according to God, it is wisdom. Así que, hermano mío, en esta So, mañana, my brother, this morning, afírmate en la palabra de Dios. affirm your life in the Word of God. En el nombre del Señor. In the name of the Lord, La abrimos y la leemos en esta mañana. we open it and we read it this morning. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 8 Hebrews 8, y el versículo 12. verse 12. Y esto es lo que tenía que darte porque es tuyo. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor. Seré propicio a sus injusticias. I will be merciful towards their sins. Está hablando de su pueblo. Talking about His people. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. And I will never more remember their sins and iniquity. Prácticamente lo repite una página más adelante en el capítulo 10 He repeats the same thing in chapter 10, y el versículo 17 17. dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. And their sins and their law breakings I will remember no more. Mira, el Señor está diciendo aquí Look, what the Lord is saying here que Él será propicio is that He will be merciful a nuestras injusticias. towards our unrighteousness. Porque aquí está hablando de nosotros, de la iglesia. Because He's talking about us, the church. Él ha hecho un pacto nuevo. Un pacto que estaba profetizado ya por el profeta Jeremías. He has established a new covenant that was already prophesied by Jeremiah. He aquí que haré un nuevo pacto. Here I will do a new covenant. La iglesia olvida, desgraciadamente, que el Señor ha establecido con ella un pacto nuevo. The church so many times, and it's sad, that forgets that the Lord has established a new covenant with His people. Un pacto nuevo significa que el Señor ha establecido unas condiciones de trato con su pueblo nuevas. A new covenant means that He has established a new conditions Y esto, with His mira, people. ahora que estamos en tiempo de exámenes, And now that we are in the exams periods, esto es una asignatura que la iglesia todavía no ha aprobado, la tiene pendiente. this is a subject that the church hasn't passed. They have failed it. Cuando digo la iglesia hablo en términos generales porque gracias a Dios no toda la iglesia es igual. And when I talk about the church, I'm talking in general, not everybody and not all. La Everybody iglesia has vive failed. aún en el pacto de la ley, But the church in general lives in the covenant of the law. pero Dios ha establecido un pacto nuevo para su pueblo. But God has established a new covenant He towards aquí His yo hago people. un nuevo pacto. Y las condiciones que el Señor pone en el pacto nuevo, And you see, the conditions that the Lord has established in the new covenant, aquí en este capítulo 8 que hemos leído, in Hebrews
chapter 8, dice que el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor verse 6. ministerio es el suyo, habla de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque el 7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Verse 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amen. Mira, el Señor dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. You see, the Lord says that He will not remember our sins anymore. No que no se acordará más de los pecados del mundo entero, no dice eso la Escritura. It never says that He won't remember the sins of the whole world, Dice que no se acordará más de nuestros pecados. but it says that He will not remember our sins ¿De los anymore. pecados de quién? Whose sins? De todos aquellos que han puesto su confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo. The sins of those who have put their trust in the sacrificial death of Christ. De los creyentes. Of the believers. A estos es a los que el Señor habla y les dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. To these the Lord speaks and says, and I will remember their sins Ni de vuestras anymore. iniquidades. I won't remember your iniquity Ahora, anymore. mira, ¿crees tú? Te voy a meter el dedo en la herida un poco. Now I'm going to Para- touch you where it hurts, poke you where it A fin hurts. de cuentas, para bendición, para ayuda. And this is for your blessing, okay? ¿Crees tú en el perdón de los pecados? Do you believe in the forgiveness of sins? Hay un credo que se ha utilizado en la Iglesia Católica y que gran parte de ese credo es bueno, el credo de Nicea. There is a creed, the Nicaea Creed, that is used in many churches. Y allí, entre Throughout the otras cosas, history. este credo dice, creo en el perdón de los pecados, And the creed says, I believe in the forgiveness of sins, la resurrección de los in the muertos resurrection of the dead, y la vida del mundo futuro. and the life in the future. Amén. Este es el Amén. final del credo. Dice esa parte concreta, creo en el perdón de los pecados. And this creed says, I believe in forgiveness of sins. Pero eso es un credo. But that's a creed. Podemos saber el credo de memoria y no creer en el credo. You may memorize the creed and not believe in the creed. ¿Crees tú en el perdón de los pecados? Do you believe in the forgiveness Mira, of sins? la respuesta, como somos creyentes, la respuesta inmediata es sí. ¿Cómo no voy a creer yo en el perdón de los The pecados? immediate answer is yes. How can I not Pero believe mira, in the forgiveness of sins? No puedes ni imaginarte lo difícil que es creer esta verdad. But you know, it is so difficult to believe this truth. Esta verdad es la más difícil de creer. This truth is the most difficult there is to believe. De otra manera, ¿por qué crees tú que va el cristiano, por qué va el creyente cargado? Otherwise, why do you think the Christian, the believer, ¿Por qué? is burdened? Why do you ¿Por think qué so? la conciencia le acusa al creyente? Why does the believer have an ¿Por qué? accusatory conscience? Porque Why? no cree en el perdón de los pecados. Because he doesn't believe in the forgiveness of sins. Es fuerte lo que José comentó aquí. Now, what Jose was saying Lo is que Dani y very, Rebeca han estado comentando también. very important, what we have been talking about. Hay un perdón de pecados. There is a forgiveness of sins. Dice el Señor que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. And the Lord says that he will never ever remember our sins Lo dice el anymore. Señor The Lord says claramente en so. su palabra. He says it clearly. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. I will never remember their sins and ¿Por qué? transgressions anymore. Why?
le dio al Señor Alzheimer y se olvidó? Does the Lord have Alzheimer and he No. forgot? No. No. En realidad Dios no puede olvidarse de nada, Truly, God cannot forget porque anything el olvido es una debilidad. because forgetfulness is a weakness. Dios no olvida nada. And God doesn't forget Dios tiene anything. conciencia, tiene God has his awareness, his conocimiento absolutamente de knowledge todo. is Nosotros a veces limitless. tenemos allí una bodega donde almacenamos todos los recuerdos. We have like a deposit where we have all our memories, Nos acordamos de lo que nos hicieron and we remember what they did to us, y nos acordamos de lo que hemos hecho. and we remember what we have A mí me done. pasa a veces. This happens to me. Saco de allí de mi bodega un recuerdo de algo que hice, ¡ay, me duele el From my corazón! deposit, I start remembering things that I did, and it pains me. Dios no tiene bodega. But God has no deposit. Dios no tiene registro de tus pecados. God has no register of your sins. Pero no porque tuvo esta enfermedad de Alzheimer y sencillamente lo olvidó. No, no es por eso. But not because he has Alzheimer and he forgot. It's not because of that. Es porque Él puso todos tus pecados sobre las espaldas de Cristo. It is because he put all your sins upon the shoulders of Christ. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Christ paid for all your sins. Y en función de eso And because of that, y de ninguna otra cosa, and because of nothing else, ahora Dios puede decir, nunca más me acordaré de tus pecados. now God can say, I will never Mira, remember your sins. Dios no es ningún mentiroso ni ningún tramposillo. God is not a liar. He's not a cheater. Él no tratará de cobrar una factura dos veces. He will not try to have payment for the bill twice. Hay quien trata de hacerlo. Some people want to get paid twice. Si puede, te la cobra a ti y luego se la cobra a tu esposa. He will make you pay and then he will make somebody else pay Pero for Dios it. jamás hará eso. But God will never do that. Él puso todo a la cuenta de Cristo. God put all your bills on Christ, Y Cristo pagó por ello. and Christ paid for Y Dios everything. dice, no me acordaré más de tus And now God pecados. says, I will never remember your sins. Si tú tienes mala conciencia y andas cargado, So if you have a bad conscience and you are burdened, puede ser entre otras cosas porque no tienes tus ojos puestos en esta verdad. it may be because your eyes are not on this truth. Eso ocurre mucho. And this happens so Ocurre en las much. iglesias. This happens in the churches. La iglesia pone los ojos en la ley de Moisés. The church puts their eyes on the law of Y Moses. escúchame, la ley no entiende nada de perdón. And you know what? The law has nothing to do with Nada, la ley no forgiveness. sabe nada de perdón. It knows nothing about forgiveness. Pablo dice, por medio de la ley Paul es says- única y exclusivamente el conocimiento del pecado. Paul says through the law, we get exclusively the knowledge of sin. En otras palabras, la ley no ha sido dada para cumplirla. Ya Dios sabía que esto era imposible para el hombre. In other words, the law was not given to us to keep it because God already knew that it was impossible for La us ley to fue keep dada it. por si hay algún orgulloso que dice, pues yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Dios presenta la ley, dice, ¿cómo que tú eres bueno? The law is given just in case there was a proud person that says, I can keep the law. Dice, God will come with the law and say, are you sure you can keep it? dice la Biblia que la ley lo encierra todo bajo pecado. You see, the Bible says that the law encloses everyone under Por sin. medio de la ley es solo el conocimiento del So pecado. through the law, what we gain is Y the knowledge of Allí en sin. 1 Corintios 15 dice Pablo que el poder del pecado In 1 Corinthians 15, we read from Paul that the power of sin es la ley. is the law. ¿Leíste eso? Have you read that? Búscalo, 1 Corintios check 15. El poder del pecado es la ley. The power of law, ¿Tú quieres Sorry, que the el power of pecado sin. abunde en la iglesia? the law is the power of sin. You want there to be a lot of sin in Predica in la the ley. church? Preach Porque the el law. poder del pecado es la ley. Because the law is the power of sin. Algunos diréis, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero qué se ha Now, tomado este many hombre can say, esta but mañana? what are you talking about? How can this ever be? Es la palabra de Dios. It's the word of God. Me estoy acordando de un versículo en el libro de los Hechos. I'm remembering a verse in the Hechos book of Hechos capítulo 13. Acts chapter 13. Me pongo como muy serio, pero esto no dejan de ser buenas noticias.
I'm speaking like with a serious tone, but all I'm preaching is good news. La ley nos encierra bajo oscuridad. You see, the law encloses darkness upon us. Todo aquel que quiere vivir bajo la ley. Anyone that wants to live under the law, Dice la Biblia que se está desligando de Cristo. the Bible says that they are unlinking their lives from Christ. Esto, además de ser de estúpidos, es que es una This auténtica is, barbaridad. this is stupid, this is crazy, this is Dice Pablo, foolishness. de Cristo os desligasteis los que por la ley estáis tratando de ser Paul justificados. says you alienated yourself from Christ, those of you who want to keep the law. ¿Sabes lo que es desligarte de Cristo? You want to be this, unlink your life Si from Dani ahora tira Christ. del enchufe donde está conectada la luz, ya verá lo que pasa aquí. If we pull the cable where the light is connected, you know what will Oscuridad happen? absoluta. There will be darkness. Todo aquel que trata de vivir por medio de la ley And anyone who wants to live through se the está law desligando de Cristo. is alienating themselves. Y fuera de Cristo no hay nada más que oscuridad Christ. absoluta. And outside of Christ, there's only Tú miras darkness. por las ventanas de tu vida y todo es oscuridad, todo es opresión, todo es mala conciencia. And you look through the windows of your Siempre. life and you will see darkness, oppression, Y bad conscience. A That's veces forever. los predicadores, en lugar de curar esto, llaman a la gente a que venga aquí adelante a arrodillarse y a llorar por aquellas faltas y pecados que And many cometieron. preachers, instead of curing the people from this, they call people to come to the altar to cry for their sins and repent. El llanto no borrará tus pecados. But you see, your tears will not erase your sins. Voy a decirte algo fuerte, aunque el And let me tell arrepentimiento no es otra cosa que un don del Espíritu Santo. And look, repentance is a gift of the Holy Spirit. La Biblia dice, Dios también ha dado a estos arrepentimiento para vida. Luego el arrepentimiento es algo que lo da Dios. You see, the Bible says God has given them repentance for life, meaning God gives es bueno. repentance, and repentance is Y necesario. good. Repentance Pero is te digo algo, necessary. tu arrepentimiento no limpia tus pecados. But I'm telling you, your repentance does not cleanse your sins. Tu fe Your faith no limpia tus pecados. doesn't clean your sins. La fe es el conducto a través del cual tú recibes el perdón. The faith is the conduct where you can receive. Lo que limpia tus pecados es la forgiveness. sangre que Jesucristo vertió en la cruz de Gólgota. But what cleanses your sins is the blood that Jesus shed for you Esa cruz, on que the bendito cross. sea el nombre del Señor, That está cross vacía. that is empty now. Dice el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, Acts 13, el versículo 38. verse 38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él, todos entendemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Por medio de él, se os anuncia, ¿qué se os anuncia? ¿Qué dice ahí que se nos anuncia por medio de Cristo? It says, through him, now we proclaim, or is proclaimed to you, what? What is proclaimed? Esto es tuyo. This is yours. Esto es tuyo. This is yours. Quizá lo perdiste. You may have lost it. Quizá lo has dejado por algún sitio. Maybe you left it somewhere. Tómalo, es tuyo. Take it. It is yours. Por medio de Cristo se os anuncia el perdón de pecados. Through Christ, removal of sins is proclaimed. Hay gente que está luchando. Me refiero a gente, lógicamente, dentro de la iglesia. People in church are struggling, Luchando por sentirse, encontrarse bien delante de Dios por medio de una buena conducta. battling to be able to be well with God through their good behavior. Tu buena conducta Your good behavior será buena para ti, is good for you, para tu esposa o tu esposo for que your tiene que wife or aguantarte, husband or whoever you have, para tu encargado, tu jefe o tus for your compañeros de boss colegio. or your mates. Con esto quiero decir que para nada me parece mal una buena conducta. Meaning, have a good behavior is good, Pero el perdón de los but pecados forgiveness of sins se te anuncia no por tu buena conducta, is announced to you not because sino of por your el good sacrificio de behavior, Cristo. but because of the Y la única sacrifice forma of Christ.
de And the sentirse only way bien, de tener una conciencia no adolorida delante de Dios, To es feel- creyendo esto. to feel well, to have a good conscience, is believing this. ¿Crees tú de verdad en el perdón de los pecados? Do you believe in the forgiveness ¿Crees of de verdad que sins? Cristo llevó todos tus pecados? Do you truly believe that Christ took all ¿O your aún sins? estás luchando por liberarte de ellos? Or are you still struggling to be free from, Esto hace from la them? diferencia entre la vida y la muerte. This causes the difference between life and death. Ahora mira, el diablo tiene mucho interés Now let me tell you, the devil is very en que tú no interested creas en el perdón de pecados. in having you not believe in Tiene the interés forgiveness en of que tú sins, no mires esta verdad. and you not looking at this truth. El diablo tiene interés en que tú mires la ley. The devil wants you to look at the law. ¿Te suena fuerte que el diablo Do you think this esté is too much aliado to con la say ley de Dios? that the devil is an ally with the law of El God? diablo está aliado con la ley de Dios. The devil has become an ally Porque sabe with que the por law. medio de la ley because he matará knows siempre. that through the law he Siempre. will always kill you. Siempre. He will always Dices, kill ¿cómo you. es posible? You say, how can that be? Es así. That's how it is. Cuando tú cometes una mala acción, When you commit a bad action, tú te sientes mal. you feel bad. Es lógico. Logical. Hasta que esta verdad que estamos predicando, el Espíritu Santo la asienta en tu corazón y te Until this relajas. truth comes to your heart with revelation and it changes you. Pero en principio tú te sientes mal. But at first you feel bad. Le he hecho daño a mi esposa, I hurt my wife. le he hecho daño a mi esposo, a mi hijo. I hurt my husband. I hurt my child. Esta mala acción he dañado a una tercera persona. I did something and I hurt this other person. Mira, no estoy orgulloso de ello, me I'm duele. not proud. Hay una vocecita que viene y te And dice, there's a voice that says to you, lo que tienes que hacer es cumplir mejor la ley de Dios. what you must do is keep the law of God. ¿Quién crees que ese es el Espíritu Santo? Who do you think that is? The Holy Spirit? No es el Espíritu, That's not the Holy Spirit. es el diablo. It's the devil. El diablo tiene interés en llevarte a Sinaí, The devil is interested in taking you to Sinai, allí donde se dio la ley, where the law was given, porque allí sabe que está tu muerte y tu perdición. because he knows that you will find death and perdition La ley te there. encierra en una mazmorra oscura, siempre. The law will always trap you in a dark dungeon. Siempre te condena. The law always condemns Santiago you. dice, si un hombre guarda toda la ley, cosa James que- says, que no if es one posible. man keeps all the law, Pero which is falla en impossible, un punto. and fails in one point, No dice que se hace culpable de ese punto en he que never falla. says that you were guilty of that one point. Dice que se hace culpable says, de toda la The ley. man is guilty and charged guilty La of ley te encierra en una failing mazmorra all the oscura. law. The law traps you in a dark Por eso el dungeon. diablo tiene interés en que tú vayas a Sinaí. That is why the devil wants you to go to Sinai. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, el Espíritu Santo siempre te muestra la sangre de the Cristo. Holy Spirit always shows you the blood of Christ. Siempre. He always does that. Él en medio de tu pecado, de In tu the mala midst conciencia, of your sin, your bad su interés conscience. es llevarte His interest y is decir, en tu in Señor taking you there and saying, tienes perdón de pecados. in the Lord you have forgiveness of sins. Si no se entiende bien esto, Now, if we don't understand this well, nunca viviremos bien. we will never live well. Es que hay cristianos que son competitivos. Now, some Christians are competitive. Les gusta una vida de competición. Some Christians like to compete. Y Dani decía, es como el perro, ¿no? Lo que está haciendo en definitivo cuando tira de ti es que está compitiendo contigo. It's like when you're taking the dog for a walk and he wants to go faster than you. Y hay cristianos He's que no les competing. gusta el reposo de la fe en la obra terminada del Señor. And there are Christians that love the repose, the rest of the Son faith, and the competitivos. finished work of God. Lo Some others quieren are ganar ellos. competitive. Some want to Y dicen, esto gain lo it hice mal, lo themselves. reconozco, pero te vas a enterar ahora lo bien que lo voy a hacer. And they say, you know what? Tienen que ser I ellos did los que lo wrong, but hagan. now you're going to see how well I do. A mi nieta las llevo todas las mañanas al colegio. I take my granddaughters to school every morning. Una de ellas es muy tranquila. One is very calm. Se encuentra por allí con una amiga y van las dos hablando a ponerse en la fila. Tal. She meets a friend and they go Tranquila. slowly to the La otra line. es competitiva. The other one is very competitive. Las llevo de la mano y me dice,
Suéltame que quiero ganarle a Ignacio Ramírez, se sabe los apellidos y todo eso. She says, let me go because I want to beat this boy. La suelto, ¡fu! Sale I let corriendo go and she a ver go- si she se coloca en la runs. fila antes que... Because she wants to be in the line before this other boy. Pero este es pequeñín, pero corre como un diablo y siempre llega antes que ella. But this boy is very small, but he runs so fast, he always gets before she does. La miro de lejos y digo, seguramente que esta niña está ahora rabiando porque le ha ganado la carrera. And I see her and I say, this girl must be very upset because this boy has already... Ethan se llama este niño. Fíjate si es competitiva y estará quemada por dentro, que le ha puesto al niño el nombre de Ethan el corredor. She's so competitive, she calls the boy Ethan the runner. Así son muchos cristianos. That's how many Christians are. Tranquila, a mí me da igual que ponerme en la fila el tercero que el último. Yo, gracias a I Dios. don't care. I can go quietly, and I don't care if I'm the third or the last. Ellos tienen que ganar la But some people aceptación delante de Dios, Want su to justicia gain propia. and earn their Su buen acceptance hacer. before God, their well-doing. Aquí la Biblia dice que solamente en The Cristo Bible says that only through Christ se os anuncia el perdón de pecados. we have forgiveness of sin announced. Y dice más el 39, Verse 39 Hechos says, 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué versículo? En él es justificado todo aquel que cree. in him everyone that believes is justified. Casi que podíamos repetir ese versículo 3 o 4 veces juntos. And we could repeat this verse several times. Es la palabra de Dios, ¿eh? It's the word of No te voy a hacer God. repetir ninguna tontería mía, es la palabra de Dios. It is the word of God. Hay pastores que dicen, porque tenemos un día muy azul, repitan conmigo azul, y toda la congregación dice azul. There are some pastors like people to repeat silly ¿Lo habéis things. oído eso? Algunos tienen esa costumbre de decir, repitan conmigo, y la pobre congregación... Cosas que a lo mejor que no tienen sentido, ni van ni vienen. Pero mira, me gustaría casi haceros repetir conmigo, de las cosas que por la ley de Moisés no pudimos ni podrá nadie jamás nunca ser justificado, en él, en Cristo. But this is good to repeat that. Through him, everyone who believes is Es absolved justificado. from every charge Todo aquel que cree. from which he could not Anoche a be última hora de la justified. noche el Señor me dejó ver esta verdad. Last night, the Lord allowed me to see Porque this truth. una cosa es que yo la lea o piense en ella y otra cosa es que el Espíritu Santo me dé una revelación interior de esta verdad. Because one thing is that for me to read it, but something else is when you receive revelation of the truth. Y lo vi. And I saw it. Las noches a veces son malas cuando Because llega nighttime las sometimes is 12, las 12 y bad. media, You start, todavía no te quieres ir a dormir, you don't want to go to sleep yet, pero estás cansado, but you are empiezan a tired. venir cosas, parece que todo está mal, que todo está patas arriba. And you feel that things are going wrong Pero, and mira, en ese nothing is momento right. el Señor me dejó verlo. But the Lord allowed me to see this. Y vi con tanta claridad And I saw this with such que clarity soy una persona que delante de Dios that I am before the Lord, no tiene ningún pecado. a person with no sin. Me dije a mí mismo, Antonio, tú sabes lo que es eso. And I said to myself, Antonio, do you know what this means? No hay pecado. No sin. Esa sensación extraña que el diablo trata de colocarnos, como decíais alguno de vosotros, de que le debemos algo a Dios, de que aún no hemos cumplido With con no todo. feeling, that I don't owe anything to God, that it is paid for, that No hay it is nada. done. There's nothing. El Señor no guarda registro de nuestros pecados. The Lord doesn't have a register of our sins. Se ha olvidado completamente He de has ellos. forgotten them completely. La Biblia dice, no me acordaré más. The Bible says, I will not remember them anymore. No acordarse, ¿qué es? So to not remember is Olvidarse. forget. Si ahora pregunto otra vez, ¿crees tú de verdad en el perdón de los pecados? So if I Ya. ask you now, do you really believe in the forgiveness of sins? Quizá te retengas de contestar rápidamente y digas, "Uf, no creo tanto como debiera creerlo esto. Maybe you say, I think I don't believe as much as I should. Pero mira, hay perdón. But there is forgiveness. En Cristo hay perdón. In Christ, there is Total y forgiveness. absoluto. Total, absolute ¿Has forgiveness. escuchado predicadores
Como oí de mi esposa estos días de atrás acerca de una hermana de la iglesia que comentaba, es que, bueno, no quiero hacer este comentario, pero hay predicadores que en lugar de darle a la iglesia lo que es suyo, You see, but some preachers, instead of giving the church what belongs to them, les tiran piedras. they throw stones at them. Hermanos, porque no hay amor, There is no love in the church. porque debía haber más amor. There should be more love in the church. Hermanos, porque no se debe jugar a la lotería, You should never play lottery, porque no se debe brothers. fumar, You cannot smoke. porque la mentira, porque Sin, to lie is a sin. no sé ni cómo puede haber iglesias llenas. I don't know how the Con churches estas can be predicaciones. filled with these preachings. Es que o a la gente les gusta que le den, o es que no lo entiendo. And I don't know if it's that Que les people den like palos. to be beaten or what. I don't know. Vino hace años a la iglesia un muchacho de Colombia. A young man from Colombia came Es igual to si the era church. colombiano, que si era venezolano, que si era español, esto es igual. Pero bueno, este muchacho era de allí. Y bueno, pues se despistó un poco. And he strayed his ways. ¿Verdad que lo que dice Dani? En el momento que le suelta la correa al perro, ya va, pero muchacho, estate quieto, ven aquí a mi lado, It's like tranquilo. we have to have him on a leash, otherwise he will go. Tienes que estar con la ley, el látigo de la ley, dándole por aquí, dándole por allá, no te muevas, estate quieto, It ponte seems bien. like you have to be with the law Si no, and se the van. otherwise they leave. Y este muchacho me dijo, And pastor, usted tiene que atarme corto, porque si no yo... He said, Pastor, you need to tie me. Así. Tie me. Otherwise I will leave. Yo le dije, ¿tú pretendes que yo te mantenga dentro de la iglesia, cerca del Señor, a latigazos? Te And I said, equivocaste. you want me to keep you in the church and near God, Te has tied equivocado and with me beating you? de lugar por This is completo. not the place for that. Así hay gente. But Yo there are digo, people like this. perdóname, pero yo digo, ¿pero verdaderamente esta gente es del Señor? And I say, but are these people really of God? ¿Te imaginas que mi esposa tuviese que contratar 2 o 3 detectives para ver por dónde ando porque en cuanto se descuide se la pego? Imagine my wife ¿Pero qué es esto? hiring ¿Pero several qué es esto, por detectives Dios? to check on me because when she doesn't look at me, I go with other ¿Cómo es women. posible que How can la this gente viva así con el How Señor? can people live this way with the Lord? Tú en esta mañana estás aquí You are here this morning porque le amas. because you love Him. Has querido venir y tomarte una hora tranquilo para adorarle. You have come on a Sunday to worship Bendito sea el Him, nombre del to worship Señor. Him. Te amo, oh Jehová, fortaleza I mía. love you, my Lord, my strength, Y para escuchar su palabra. and to hear His word. Que aunque el pastor sea torpe para exponerla, tú sabes que es su palabra. Because even if the pastor doesn't express himself very correctly, Y que you know, fortalece it tu is His corazón. word, and His word Y strengthens que te your apareja life. para afrontar la semana con fuerza. And He enables you to confront the weak with strength. Pero tener que mantener a la gente en la iglesia con But el to látigo keep del mandamiento y the el people látigo de in la the ley. church with beating them or tying them down with the Escribió law. un hombre que estuvo con nosotros en la iglesia, ahora está en Inglaterra, Another man that was in the church for time with y us, escribió, y él decía, echo mucho de menos la iglesia. and he said, I miss the church a lot. Ahora la iglesia donde estoy es muy legalista. Now the church where I am, they're very legalistic. En lugar de darnos lo que es nuestro, Instead of giving us what is ours, nos tiran piedras. they throw stones at us. De todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. El diablo The devil asiste a la iglesia comes to church. El diablo asiste a la iglesia. The devil comes to church. Es el primero. He's the first one there. Él no tiene problema como tenemos nosotros, que tenemos que preparar a los niños y cuando He nos has no queremos dar problem cuenta in se nos han ido 10 being minutos. late because we have children and we are 10 Él no tiene minutes late. problemas de distancias, He has no problem of distance, ni de lluvia, ni de frío, ni de nor mucho rain, nor sol. cold, nor sun. Él asiste a la iglesia He comes to church, y está allí siempre el primero. and he's the first one there. La Biblia dice que Satanás se disfraza
de ángel de luz. The Bible says that Satan dresses up as angel of light. De manera que tú no vas a saber qué es el diablo, So you will never know that he is the devil porque está disfrazado. because he's dressed up, he's Y está disguised disfrazado de ángel de luz. as an angel of light. Y dice también la Biblia que sus ministros, los ministros de Satanás, And the Bible says that the ministers of Satan también se disfrazan de ángeles de luz. also dress up as angels of light. Y están en la iglesia And they are in the church y predican and they preach y llenan iglesias. and they fill the churches. ¿Qué cosa esto? ¿Desde cuándo una iglesia abarrotada de gente es símbolo de triunfo en Cristo? Since when a church that is packed with people is a symbol of triumph in Christ? Esto no es una disculpa. I'm not making excuses. Yo siempre he deseado delante de Dios una iglesia abarrotada de God gente. knows that I've always desired to have a church filled with people, Pero a cualquier precio no, but not at any price, con el orden del Señor. with the order of the Lord, Formada según el Evangelio del Señor. formed according to the Pero gospel mira, of the Lord. como dice la palabra, hay gente que no se somete a la sana doctrina. But as we know, some people do not submit to the doctrine of Ellos the Lord. tienen comezón de oír They want to hear, y andan de maestro en maestro, de aquí para allá, and they go from teacher to teacher. They go here and there, tratando de escuchar siempre cosas nuevas. trying to learn new things. El Señor es ¿cómo se dice? El viñador, el labrador. The Lord is the harvester. Es así. Él es el que cuida su viña. He is the one that takes care of the vineyard. El otro día me decía José, pastor, el Señor poda, quita, pone, trae. Y es así, es verdad. And it's true, it's the Lord that cuts some Es así. branches and he Es así. takes away and Pero he mira. gives and he takes, and that's the way it is. A veces se lo digo a mi esposa. And sometimes I Tratar tell my de wife tener una iglesia llena, to try to have a church filled with utilizando métodos como mínimo dudosos, using doubtful methods o tergiversando la palabra del Señor, or changing the word of the o Lord, tratando de mantenerles aquí, ofreciéndoles el oro y el moro, que se dice por or aquí. trying to have them here, offering them all things. Yo le digo a mi mujer, así no lo voy a I tell hacer. my wife so many times, I won't do Así it that no way. voy a I won't do hacerlo. it that way. Las personas que se mantengan en la iglesia Whoever stays in the church habrá de ser conforme al Evangelio de will Cristo. be according to the Porque gospel a of mí el of Señor me va a Christ. pedir cuentas de eso. Because I will be responsible before the Lord in the end. Y no sé, a lo mejor estoy ya más cerca de él que tú, que ya uno And I may be va nearer to teniendo su him edad than you también. because I have my age. No lo voy a hacer eso. I won't do it. La responsabilidad nuestra es ser fieles. Our responsibility is to be faithful. Por esta iglesia, fíjate que ahora estamos un grupito que no lo menosprecio, Dios sabe que no estamos un grupo precioso de And personas. you know what? Today we are a beautiful small group of people. Hay más personas, We are more. hay más que no habrán podido venir. We el are día more de that hoy. have not been able Pero to come tú today. puedes imaginarte los cientos, Rebeca sabe que no exagero, los cientos de personas que habrán pasado por esta iglesia But you cannot imagine the hundreds of people that have passed by y que this luego church. han partido a sus lugares. And people that have been here for time and then have gone to different places. Como está ahora Lincoln o Kevin en Inglaterra, Some have gone to England. o como marchó Rebeca a Wisconsin, Or o in como se fue Wisconsin, or- Tania a Colombia, They have gone to Colombia. etcétera, etcétera, So etcétera, many etcétera. places, so De many verdad, people. cientos de personas. Hundreds of people. Lo más grande, lo más gratificante, And the greatest thing, what makes me al menos happy, para mí, es que pasado el tiempo is that the time passes te llamen y te and they call digan, me and they say, os recuerdo, os echo de I menos. remember you, I miss you. ¿Cuánto aprendí del Señor en aquella I iglesia? learned so much from the Lord in that church. ¿Cuánta liberación de tanta historia I experimenté en aquella Such iglesia? freedom in that church. Porque esto es lo que trae el Evangelio de Because Cristo, this is liberación. what the gospel of Christ brings, freedom. Los legalistas, los ministros de Satanás The disfrazados, legalistic, the predican la ministers of ley y Satan. encierran a la gente en una mazmorra oscura.
Pero el predicador de Dios viene con la llave, que no es otra que la llave de Cristo, y abre la mazmorra para But que la gente salga the y preacher viva of en God libertad. opens Bendito sea el nombre the del door Señor. of their jail and Y desde su tells people to libertad go and experience freedom. sirvan al Señor. And from their freedom they Bendito sea have su nombre. to serve the Lord. Vinieron a Madrid ya hace tiempo, ya era 20 años. 20 years ago, Un pastor que tiene la iglesia en Brooklyn, en Nueva York. a pastor that has a Es un church pastor in que se New llama York. Jim Zimbala, a lo mejor lo conocéis porque tiene libros escritos y tal. Tiene una iglesia grande He has en Brooklyn. a big church in Brooklyn. Había leído algún libro suyo y me gustó la forma de And I had read de some este of his hombre. books and I liked him. Y nos enteramos que venía a Madrid And we found out that a he was predicar coming a una to convención Madrid to y preach. bajamos a verle. And we went to see him. Por cierto, él tenía entonces creo que 2 o 3 libros escritos By the way, he had 2 or 3 books written. y nos regaló sus 2 o 3 libros a cada una de las personas que asistimos a la... And he gave as a present 2 of his Dijo, ahí books to fuera each person that están was los libros, there. podéis pasar cada uno y tomar. And he said, Nos I give regaló. you, it was a present. I give you these Qué books. cosa, ¿no? Cuando todos están, ahí están mis cintas, ahí están, ahí podéis comprarlas si queréis, was te hacen la venta Nice de to see su because we artículo see ya how desde... many people Este hombre sell their things. Nos lo regaló. But this was a present for Y us. yo dije para mí, mira, esto es un botón de muestra de lo que realmente es este hombre. And I thought, wow, this is a proof of what this man is. Era famoso y es famoso. He is famous. Muy amigo de David Wilkerson. He was friends with David Wilkerson. Venía con él un pastor mexicano. A Mexican pastor was with him. Él nos contó que este pastor tenía una iglesia pequeñita en México. And he said, this pastor has a small church. Eran muy buenos amigos, They were good lo agarró friends. y se lo trajo para And España. he said, come with me to Spain. Y escuchamos predicar en primer lugar a este pastor And mexicano. first of all, we heard this pastor preach. Y yo dije, qué maravilla, And I said, how wonderful. qué acertado, qué fidelidad, qué bien, bendito What sea el nombre. faithfulness. This is so good. Qué bien. Good. Pero era pastor de una iglesia pequeña. But he was a pastor of a small Pero church. este Jim Zimbala lo trajo como compañero porque era lo que era, no por la cantidad de miembros que And he tenía en la said, iglesia. and he was this big pastor brought this pastor because of what he had. Nuestra responsabilidad es la fidelidad al You see, Señor. our responsibility is to be faithful to the Lord. Creo que lo vamos a dejar por aquí en esta mañana. And I think we're going to stop now. Bueno, no hace mucho me comentó una persona conocida de hace muchos años Not a long time ago, a person that I've known for un many years, una mala temporada que había pasado. about a bad season that I had gone through. Lo había pasado mal. He had gone through a Creo difficult que- situation. Creo que lo había pasado tan mal I think que se decidió a abrirse conmigo y contármelo. he had gone through such a difficult situation that he came and spoke to me. Y ciertamente, conforme a lo que me contó, lo había pasado mal. And yeah, he went through bad stuff. Me dijo, he llegado a un punto donde no duermo, And he said, I'm up to a point where I can't sleep. estoy lleno de angustia. I'm filled with anguish. Por la noche digo, como dice la palabra, In the night, I say like the word says, quien diera que fuera la mañana. I wish it were daytime. Y a la mañana digo, quien diera que fuera la And in noche. the daytime, I say, I wish it were No nighttime. duermo, estoy lleno de miedos, I cannot temores. sleep. I'm filled with fears. Bueno, hay más cosas que no voy a contar, pero solamente And more este things that I can't detalle tell. para que entendáis que verdaderamente el diablo lo agarró y lo But zarandeó you see, fuerte. so that you see that the devil took hold of him and was shaking him. Bueno, yo le conté algunas cosas tratando de consolarle, de establecerle, de ayudarle. And trying to help him, I told him about some of my Pero things. cuando me quedé solo pensé,
porque yo lo conozco de hace muchos años. And when I was alone, I started thinking, because I knew him for so Y long. conozco su trayectoria, lo que hacen en la iglesia, la forma de llevar las cosas, lo conozco. And I Como know conozco him. la de otros muchos. I know I know his church, how they do things in the church, and Luego pensé y dije, mira, Señor, no quiero hacer un juicio malvado sobre este asunto, I said, oh Lord, I don't want to be judgmental. pero me venía este sentimiento de que esta situación llegó a ser así debido a esto, a esto, a esto. But I did think that he came to that point because of many things previous Es lo que comentábamos al principio. about what we were talking in the beginning. No podemos movernos de la palabra de We Dios. cannot Podemos movernos move de ahí. from the word. No te muevas de ahí, bendito sea The el nombre word, del Señor. I mean, let us not take anything El away from siglo the pasado word. o parte del anterior fue el tiempo de la alta crítica, The last century was the time of the high critic. donde comenzaron a cuestionarlo todo. It was the era where El they started nacimiento questioning virginal de everything. Jesús, They started questioning the birth of Jesus, la muerte y resurrección the de death Cristo, and resurrection of Christ. los milagros del They Señor. started questioning the miracles El of the Lord. diluvio es una The historia. deluge. Mira, ¿sabes que Jesús parece que él sabía cuáles iban a ser los puntos donde el mundo se iba a reír más de nosotros? And it seems like Jesus knew what people would laugh at most. Y about justamente us. aquellos puntos los levantó y los puso de relieve, los afirmó y dio a entender que los creía, los establecía. And he established those points. You know, he talked about them. He elevated them so that we could trust in those things. Él habló de He Jonás. spoke about Jonah. De la misma forma que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra, In the dando sa- por buena aquella historia. In the same way as Jonah was 3 days in the tummy of the fish, he validated that story. Él habló de los días de Noé, He spoke about the days of Noah. como en los días de Noé. As in the days of Noah Así será el día de la venida del Hijo will del be the Hombre. days of the coming of the... Comían, bebían, se casaban, construían, vendían. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dando por buena esa historia. You see, he spoke about it and he validated that story too. Adán y Eva He spoke about y Adam and Eve. tantas cosas que And Jesús mencionó y dio por buenas. so many things that Jesus spoke about and he validated. ¿Quién es la alta crítica? So who Echando can mano de la sabiduría del mundo criticize para desmembrar la palabra de with the Dios. wisdom of the world, go to the word of God and say that this cannot be so. El infierno no existe. Hell doesn't exist. ¿Cómo un Dios bueno va a crear un infierno? How can a good God create a hell? Dios es bueno, God is good. Dios es justo, God is just. Dios tiene un cielo preparado God has a para heaven los suyos, los que son en prepared Cristo. for his own, those who are in Y Christ. Dios tiene un infierno preparado And God has a hell para el prepared diablo y sus ángeles for the devil and his y para todos angels, aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero. and for all those who have not their name written in the book of the Si a Lamb. tu mente de mono no le cuadra que un Dios bueno pueda dejar que vaya gente al infierno, If your es tu mind problema. Yo lo cannot creo con todo mi understand how corazón. good God can create a hell, that's your problem. Y me aplico a enseñarle esto a mi familia y a mis hijos And I teach this to my family and my children. y a todo el que pillo por delante, a todo I el que teach se it me to pone a la everyone that mano. I can. Y creo esto con todo mi corazón. And I believe this with all my heart. Hasta el día de hoy To this day, no me ha cogido ninguna depresión de ese tipo. I haven't gone through any depression like El this. Señor me ha sostenido. The Lord has sustained Te me. digo algo que algunas otras veces he dicho. And let me tell you something that I have said in other occasions. Si tú guardas la palabra de Dios, If you guard the word of God, cuando yo digo guardas la palabra de Dios, no me estoy refiriendo a cumplir la ley. No, and no I'm me not talking refiero a about eso. keeping the law. Me refiero a guardar la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis en tu corazón, a creerla. I mean Toda. that is precious to you from Genesis to Revelation, that you keep it in your heart. Si tú guardas la palabra de Dios, If it's precious to you, if you guard it, la palabra de Dios te guardará a ti. the word of God will keep you, will guard you. Siempre. Always. No juegues.
No Don't, quites, ni don't pongas, play. ni alteres, Don't take away. Don't alter it. ni andes detrás de vanas doctrinas, ni apoyándote. Don't go after vain doctrines. Don't lean Como esta on buena persona me other reconocía things. por apoyarse en cosas que no debía haberse Don't apoyado. lean on anything else. La palabra del Señor. The Word of God La palabra del Señor nos produce fe. produces faith in our lives. Jesús decía, ¿cómo podéis vosotros creer si Jesus recibís gloria a los unos de los otros? said, "How can you believe if you receive glory from one another?" Si no vais en serio, si estáis jugando, si estáis buscando la gloria de los hombres, estáis buscando el puesto, estáis buscando el reconocimiento, estáis buscando, si me apuráis, el dinero, ¿cómo vais a creer vosotros If you're going con after esas other miras? things, after money, after whatever, how can you believe La palabra de Dios. the Word of God? No trates de modelar aquello de forma que quedes bien con el mundo. Tú no tienes que quedar bien con Don't el mundo. try to look good to the world, that people Tú like y you. yo para el mundo siempre seremos tontos. Because for the world, we will always be fools. Pero la palabra de Dios dice que los tontos son ellos. But the Word of God says that they are the fools. Si suena muy fuerte, tonto, perdón, lo cambio. Necios, que al final es lo mismo. Tenemos por qué. ¿Qué le debemos nosotros a nadie? Solo le debemos fidelidad We a don't nuestro owe Señor anybody y a su palabra. anything. We only owe our lives to the Lord and His Word. Te aseguro, mi hermano y mi amigo, So my friend, my te brother, aseguro que si tú la guardas, ella te guardará a if you ti. keep Te the guardará. Word will keep Te you. guardará. Bendito sea He el will nombre. guard you. Hay quien no se somete a ello. Some people don't submit to it. Lo habéis comprobado igual que yo. You've seen it time and again. Porque nosotros sabemos que a las cosas hay que hacerlas de otra manera. Bueno, We know that things have to be done in a different way, so that's how it is. si no os parece bien servir a Jehová como Él ha establecido que se le sirva, buscaos a quién servir. As the Bible says, if you don't want to serve the Lord as He's established, go find another person to serve. Pero yo y mi casa But me and my house serviremos al Señor. shall serve the Lord. No te olvides en esta mañana. So don't forget this morning. No salgas de aquí sin esto. Don't leave without this. Esto es tuyo. This is yours. Recuerda siempre que Dios no guarda registro de tu pecado. Remember always, God has no register of your Eres un sin. hombre, una mujer limpio. You're a man and woman that Limpio. is clean. Dios te ve tan limpio God como a sees su you propio hijo. as clean as Como He si sees His own nunca son. hubieses cometido un pecado. He sees you Ya as estoy if you've never sintiendo el committed sin. agradecimiento que sale de tu corazón hacia Dios escuchando Now, esto. I imagine there is gratefulness that comes Maravilla. out from your heart, right? Ya vamos a terminar. So Recuerdo let us finish. una anécdota Just one more que- story that I que remember leí, que debe ser algo real, that I read about. It must be real. acerca de los viajes que hacen en África, en tren, en ciertos lugares de África. About travels in Africa África del Sur. on the train. Hay Train- lugares donde los trenes hacen larguísimos recorridos And you say the train goes very far. y van cargadísimos de gente. And they go very packed. Si alguno habéis vivido esto, lo Maybe sabéis some of you have mejor que seen yo. it. Y la gente lleva de todo. And people take everything. Van sentados aquí y allá, se suben They sit acá. here and there. Algunos incluso en la parte de arriba de los vagones. Some aquí go llevan on the top of the train. y llevan de todo. Bultos atados con cuerdas. And tal. they have packets tied with cords, and they have everything. Uno llevaba una gallina. So one man had a Le había chicken, atado las patas and he had tied his y la legs, llevaba atada a la gallina. and the chicken was tied 2, 3, 4 días, 2, 3, 4 days. todo lo que duró el trayecto. I don't know how long the journey was. Cuando llegó a su destino, When he finally came él to sacó his su navaja destiny, y le cortó la cinta a la gallina y la dejó cut suelta. the rope that was tying the Pero la legs of the gallina llevaba chicken, tantos días atada but the chicken was tied for so que se quedó en long el suelo sin moverse con las patas así juntas. that she stayed on the floor with her legs like this without moving them. Y estaba suelta. And she was free, Su mente le decía que no, que todavía but estaba her atada. mind said, no, I'm not free. Esa es la labor del diablo. And that's just the work of the devil. Y el dueño vino y le dio una And the owner patadita came and kicked the chicken para que se diese cuenta que estaba libre. so she could understand that she was Eso hay free. que hacerle a algunos cristianos, And darles this is una what we have to patadita do para to que se some den cuenta de que Christians. están libres. Kick them a little bit so they Bendito know sea el that nombre they're del free. Señor.
No dejes, como decía Jesús, que nadie ponga cargas pesadas sobre tu hombro, que generalmente ellos ni con un dedo quieren Don't tocar. allow, like Jesus said, nobody to place heavy burdens on your Gracias shoulders. al Señor que compró nuestra libertad y nuestro The perdón. Lord purchased our freedom. Oye, no sé quién, dónde oí hace poco de soltar la mochila. Qué sensación cuando quitas el peso de ahí What atrás about letting go of the backpack that you're carrying? What a y feeling vas libre. to be free. Esto no es una carta de libertad para que cada uno haga lo que le dé la gana. This is not a Vosotros me permission conocéis. to sin all you can. Sabéis que yo nunca haría eso. I would never say that. Decir que eso quiere decir que cada uno People viva say, como- "That this means that I can sin all I want." No. El Espíritu Santo que te The revela Holy Spirit that frees you, el perdón de Cristo, The porque hace forgiveness falta que of nos lo Christ. revele. Es el mismo Espíritu Santo que te mueve desde tu interior a vivir. He's the same Holy Spirit that moves you to live well. Y Él nunca te llevará por malos And the caminos. Holy Spirit will never lead you in wrong ways. Solamente le seguimos. So we will follow the Holy Spirit. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, Those who are guided by the Holy Spirit, esos son hijos de those are Dios. the children of God. Los que no son guiados por el Espíritu de Those that are Dios, not guided by the Holy Spirit, no sé de quién son hijos, I don't know whose children they are. ni me interesa. I'm not interested in Pero them. los hijos de Dios son guiados por su But the children of God are guided by the Bendito Spirit. sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ponernos en pie, Let us stand up. vamos a orar. Damos gracias a Dios por este tiempo juntos y